Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cultura y Negociación, el podcast del CIAC. Estamos muy contentos de estar junto a ustedes en una edición más del programa. Quiero comenzar recomendándoles este libro reciente del doctor Aníbal Sierra Alta Ríos, Patología del Comercio Internacional, editado con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con CIAC Ediciones. Un libro que pueden encontrar por supuesto, en todas las redes sociales del CIAC, ahí pueden encontrarlo. Es un libro que abarca todo lo que se debe saber sobre el comercio y las negociaciones internacionales. Aquí el autor hace un recuento histórico de la evolución del comercio internacional, donde además se incluyen, y eso es muy interesante, aspectos éticos como la buena fe, la cooperación y la solidaridad. Es un libro didáctico para la enseñanza universitaria, contiene muestras de controversias comerciales y métodos para solucionarlas. Un libro que de verdad recomendamos mucho aquí en el programa. Patología del Comercio Internacional. Bueno, y si hablamos de patología, que creo que es una palabra que nos sirve para el programa de hoy, quiero comentarles algo que seguramente ustedes ya han escuchado, pero no sé si se han dado el tiempo, a veces es complejo con los horarios, de revisar el informe de la Unión Europea sobre la segunda vuelta electoral y los medios de comunicación. Cuando viene la Unión Europea, cuando viene la OEA, cuando vienen las supervisiones electorales a mirar los procesos electorales en América Latina y en el mundo, usan un lenguaje diplomático en general que suele ser muy cauteloso, y usan palabras muy cuidadosas para no generar controversias ni para generar mayores problemas que pudiesen derivar en un asunto diplomático. Por eso es que nos llama poderosamente la atención los calificativos y las palabras utilizadas y la severidad con la que se ha juzgado a la prensa en el Perú. Y no lo digo quejándome, lo digo diciéndoles gracias por ese monitoreo y por esa llamada de atención que ha hecho la Unión Europea al papel de la prensa peruana. La pregunta, por supuesto, es, ¿y el periodismo, donde estoy, por supuesto, parado yo, y donde están mis colegas, y donde están los medios, tomaremos nota de este mensaje? ¿Tenemos que validarlo? ¿Valdría la pena que nos sentáramos todos a hablar de esto? ¿O como siempre tiraremos la tierrita debajo de la alfombra y diremos hasta aquí nomás? Bueno, yo quisiera hablar de esto, por supuesto, con ustedes y con nuestra invitada. Ella es abogada, pero además es una mujer con un coraje y con una capacidad de lucha y de pensar los problemas del país y de ponerse los pantalones cuando hace falta, y las faldas también, por supuesto, abogada del IDL, y que por supuesto también entra al periodismo porque tiene que fajarse en esos términos, o sea que no les estoy contando nada que ella no pueda saber o aportar a este programa. Es la doctora Cruz Silva, abogada del IDL, a quien además sigo hace muchos años, quiero mucho, aprecio y siempre estoy leyendo cada vez que tengo algo de tiempo y puedo seguirla. Cruz, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y para hablar de este tema tan importante pero trascendental, que yo diría va a marcar no solamente cómo se han dado las elecciones, sino cómo vamos a continuar en un muy posible gobierno que está vinculado no necesariamente a una estructura democrática por el talante de la propuesta política, sino a una dictadura vinculada a graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Así que gracias por hablar de este tema y por hacer mención al informe de la misión de la Unión Europea. Comienzo con la primera parte de lo que decía. ¿Te ha sorprendido el tono del informe o no? Para que sea una misión internacional, sí, ¿no? No solamente por cómo califica la actuación de los medios de comunicación grandes, pero también algunos no tan grandes, pero muy difundidos, porque no suele serlo tanto así, ¿no? No solamente cómo ha identificado el papel, sino también la identificación concreta de algunos medios de comunicación, ¿no?
Y en ese sentido sí me llama de una manera positiva la atención, ¿no? Muchas veces en lo internacional se suelen hablar de cierta forma por el tema de la diplomacia, porque finalmente vas a tener que conversar con estos estados, sobre todo si es que son estados que, llevados por el autoritarismo, pueden decidir no ingreso de las misiones internacionales, ¿no? En ese sentido, es una sorpresa agradable. Y a la vez, sin que eso sea un perjuicio, creo que eso da pie a que hablemos de mayores gravedades, ¿no? Yo me imaginaba el papel de la misión europea, de la Unión Europea, junto con otras misiones internacionales en las elecciones, como un testigo importante, histórico, de lo que se está desarrollando en el país, no solo por la elección, sino porque se está desarrollando, a mi parecer, y de muchos otros espacios sociales y académicos, un gobierno o mañas, trafas, dinámicas, disque democráticas, para encumbrar una propuesta política finalmente nada democrática, ¿no? A mí el informe de la misión me hizo recordar cómo fue el papel también de los medios de comunicación en otros escenarios, y lamentablemente no me remontaba a tiempos democráticos, sino, por ejemplo, como Chile y Argentina en la época de la dictadura, ¿no? Me lleva a pensar cómo fue el papel de los medios de comunicación que estamos viendo en escenarios donde ya se veía no solamente un autoritarismo, sino una complacencia y preparación para la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Me hizo recordar, por ejemplo, este documental de este documentalista chileno que se llama Ignacio Agüero, que se llama El diario de Agustín, ¿no? De Agustín Edwards. Que cuenta la historia del Mercurio, sí, exacto, claro. La famosa foto, ¿no? Que hablaba del Mercurio miente, ¿no? O el caso del papel prensa en Argentina, también, que habla de cómo fue la actitud de los medios de comunicación en épocas de dictadura. Entonces, me parece bien interesante el informe de la Misión Europea, de la Unión Europea, pero sí me preocupa que nos vincula no a escenarios de fiesta democrática o una tingencia que se tiene que corregir, sino una forma ya bastante repetida de cómo los medios están viendo y haciendo frente a una opción política, yo no solo diría autoritaria, sino antidemocrática y que ha señalado que, por ejemplo, el periodo de la dictadura se respeta y señora incluso, o que se está de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que señala ahora la Misión Europea, yo creo que con el tiempo van a caer mucho más en cuenta, esperemos que no, pero parece sobre todo que sí, que se van a dar cuenta que han sido testigos de cómo es, de una parte del proceso histórico, social, político, de cómo es que una dictadura vuelve a caer o a desengranarse, ¿no? Ya no con un golpe de Estado, sino con lo que se llama las dinámicas de erosión democrática, ¿no? Poderes no públicos que se hacen de espacios estatales para lograr a través de la legalidad hacerse de los dineros y los privilegios que deben ser para todos y para todas, ¿no? Entiendo. Ahora, el informe pone el ojo básicamente en medios de comunicación privados. Sí. ¿Cuál es la respuesta entonces que el Estado puede tener frente a ello? Creo que yo le pondría a tu pregunta que debería, ¿no? Porque no sé si va a poder. El Estado debería tener un rol primero más presente, más dinámico, de tratar de presentar de una forma paritaria, pero no solo a ciertas franjas electorales, sino hablar de los temas de la elección y de las propuestas de una y otras candidaturas más allá de la franja electoral, ¿no? Pero lamentablemente, como hemos visto hasta ahora, el canal del Estado no necesariamente tiene ese espíritu y han habido muchos despidos, muchas salidas de personas que en cierta manera le auguraban un mayor espacio, digamos, de neutralidad o de promoción, de pensar estas opciones
que se presenta para el gobierno, ¿no? Y digo debería y no podría porque el verbo de poder me vincula a una posible realidad. Entiendo. ¿No? Y lamentablemente ese espacio, creo yo, en ese momento está con menos voluntad política de querer hacer las cosas o de poder hacer las cosas que antes, ¿no? Tiene interesantes espacios, dicho sea de paso, el canal estatal, pero no está a las alturas de las circunstancias del escenario en el que estamos actualmente, ¿no? Pero además ahí tienes la vieja discusión entre canal del Estado y canal del gobierno, que hay toda una discusión detrás de ello también, ¿no? Sí, sí, y creo que hay que saber diferenciarlo, y tampoco hay que ser ingenuos, pero justamente no hay que ser ingenuos para poder prever de esos riesgos que vayan a hacer que el canal del Estado sea una propaganda del gobierno que está en su momento al mando del Estado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo eso se controla? ¿Cómo se hace efectivo? ¿Cómo realmente se hace un límite para que el canal del Estado no se vuelva el canal de gobierno? Y se puede hacer, pero lamentablemente no es, creo, el primer punto de agenda o de preocupación real de lo que vemos en el debate público, ¿no? Lamentablemente, debería ser, por supuesto. Cruz, y si lo que nos está diciendo la Unión Europea es ya el colofón de una época donde los medios grandes están cediendo ya el poder a otras formas de comunicación. Sí, también creo que puede verse de esa manera, ¿no? Creo que puede verse de esa manera. Y vamos a tener que ver si esas nuevas formas de comunicación pueden a un mediano y largo plazo sostener o no desbordarse con todo el público al que sería bueno que puedan llegar, ¿no? Y resistir además en el tiempo, porque tienen muy pocos recursos también, ¿no? Pocos recursos, el contenido no necesariamente es políticamente consensuador, por así decir. Y muchas veces esos temas, por toda una dinámica de la imposición de los imaginarios sobre lo que tiene que ser el interés del debate público, no se van hacia justamente necesidades públicas, sino muchas cuestiones muy banales, muy futiles, que si bien es cierto aportan al ocio, el problema es de que lo derivan hacia sacar del interés de la sociedad y de los grupos de jóvenes, por ejemplo, o no tan jóvenes, los temas que necesitamos conversar, ¿no? Y lamentablemente eso no es tan llamativo, eso no te genera tantos likes, pero cuando eso sucede, hay que darle un recontra like porque eso es súper importante, ¿no? Eso es súper importante, y por eso hay que tratar de ayudar a que esos espacios alternativos de comunicación, de reflexión sobre cosas realmente importantes, o mejor dicho, esenciales para una dinámica que nos permita conversar entre todos los espacios, es bastante atesorable, ¿no? Okay. Ahora, en términos reales, en la región, Chile estuvo a punto de tener una presidenta que venía de un partido comunista. Sí. En fin, si miras la región, hay varios casos donde la izquierda soma, y en Uruguay mismo. Uruguay, por supuesto. ¿No es cierto? Claro. La izquierda gobierna y no pasa nada, el cuco no está, digamos, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué en el Perú hay una derecha que necesita mostrar a la izquierda como ese cuco tan amenazante? ¿O es que esa izquierda sí es amenazante, Cruz? Yo creo que el interés es para la propia, por así decir, sobrevivencia o no mover el status quo de poder que tiene la derecha. Bueno, fuera una derecha democrática. Más inteligente, ¿no? Más inteligente, más conversable. Y más culta, hombre. Más culta, más respetuosa de libertades mínimas que la misma derecha promueve, ¿no? Como la mera libertad de expresión. Así es. Pero estamos hablando aquí ya de un poder económico con intereses sumamente privados, individuales, en donde la opción es en un grupo de amigos o el famoso pacto corrupto, ¿no? Que ahora se menciona tanto, mantener las cosas como están, ¿no? Entonces para eso necesitas hacerte
de enemigos que estén a la altura de tus objetivos, ¿no? Si te haces un enemigo que no existe, demasiado rimbombante, peligroso, pero que nuevamente no existe, eso te ayuda a generar temor, terror, incertidumbre. Y ante esa incertidumbre no solamente te ayuda a preservar algunos votos ganados por el miedo o la estigmatización, sino que también te ayuda a concretamente seguir en el poder, ¿no? Entonces, claro, también yo diría que ha ayudado para esa estigmatización acá en Perú lo que ha sucedido en otros países, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, Nicaragua. Claro, Venezuela asusta Venezuela, mucho, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado en otros países se ve de una manera muy simple, como blanco y negro, y entonces el monstruo está allá, es lo mismo de acá, cuando no se ve que aquí es imposible, por ejemplo, que sectores de izquierda o opciones políticas de izquierda puedan llegar, no solamente llegar al poder, que es muy difícil, sino mantenerse en él y menos llevar a la realidad las propuestas políticas, no, breve paréntesis, estatizadoras siquiera, sino simplemente de desarrollo de derechos sociales, culturales, ¿no? Pero yo creo de que nuestra derecha, que lamentablemente se le conoce como la derecha bruta y achorada, se crea este monstruo para eso, ¿no? Por supuesto que no voy a decir, no vamos a decir de que no hay problemas en también las otras opciones políticas, ¿no? Pero lo cierto es de que no es el gran monstruo que va a defenestrar el Estado, que va a hacer todo lo que quiere o que nos va a convertir en Venezuela. Al contrario, dicho sea de paso, las dinámicas de Venezuela, de autoritarismo, control totalitario del poder, fuga de los propios nacionales, las grandes olas de migración, están vinculadas a lo que está en este momento haciendo la derecha en el Perú, ¿no? Entonces, pero nuevamente, a la derecha le ayuda generar este gran monstruo para seguir manteniendo el statu quo, ¿no? Y eso es terrible porque, si te das cuenta, este monstruo forma parte de una dinámica mayor en donde plantas en el imaginario el temor, el terror, el cuco, y justificas, aunque no se acepte, pero justificas imposiciones, represiones, palizas, muertes, no acciones de debido proceso como juicios justos, sino simplemente la mano dura, ¿no? Estados de emergencia, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a poder vivir en paz en una situación así, ¿no? Del miedo, del terror? El tema de la seguridad, porque finalmente todo esto es un tema de seguridad, es una de las necesidades más básicas del ser humano. Absolutamente. Y si es que alguien me la quiebra y otro viene a decirme que la va a proteger y resguardar, yo por un yo le momento entrego de desesperación, claro, voy a ir al segundo, ¿no? Sin saber cómo se llegó, o si me está mintiendo, si es realmente como dice, pero si me compro ese cuento, voy a darle todo el poder a esa persona que me dice te doy seguridad, ¿no? Y ahora, el papel de estos medios en el apoyo total a la candidatura de Keiko Fujimori, Sí. ¿qué juego ocupará en el gobierno de Fujimori? O sea, ¿abandonarán esa trinchera, se convertirán en oposición o acompañarán como comparsa? Creo que va a depender de los beneficios que puedan, que se vean que se van a generar de una u otra opción, ¿no? Y sobre todo el escenario. Si el escenario es un escenario social movilizado, que está exigiendo demandas legítimas, como saber realmente qué pasaron con los votos, ¿no? Porque hay muchas irregularidades, si bien es cierto, no hay un gran fraude como el año 2000, instituciones cooptadas, falsificación masiva de firmas, todo esto. Lo cierto es de que en este proceso electoral ha habido un escenario preparatorio para que finalmente haya ayudado a que la opción del fujimorismo, al parecer, gane las elecciones, ¿no? Solamente un ejemplo, sacar del camino a una posible competencia. Las inhabilitaciones en el Parlamento de Sagasti o de Salvador del Solar, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? Hubo una arquitectura para llegar a estas elecciones, sin duda,
compleja, ¿no? Exacto. Entonces, si tú tienes una población movilizada, la misma de siempre, que otra vez siente que le están, mira, quitando el derecho de poder participar en política, habiendo participado de una dinámica que, bueno, que te ofrecen, que es obviamente el voto a voto, el conteo y todo esto, pues sí se va a tener grupos sociales movilizados, y ante esa movilización, nuevamente yo creo que los medios de comunicación, ante ese escenario particular, van a decir: necesitamos sumarnos al discurso de lo que diga la opción ganadora. Si pone, como dijo Dina Boluarte, de que las quejas y las movilizaciones buscan dividir al país, ¿no? Buscan generar el caos público, buscan el revanchismo, o es simplemente malos perdedores, cuando detrás está la necesidad de explicarse y de qué es lo que pasaron con los votos, por qué en algunas actas que ha sucedido ante los jurados electorales especiales, en algunos recuentos, la acta te señala 100 para el fujimorismo y luego te señalan que en verdad eran 80. Entonces necesitas darle política y democráticamente una explicación a esos grupos sociales, ¿no? Históricamente marginados, dicho sea de paso. No es que simplemente perdí la elección ahorita y me enfurezco o estoy en desacuerdo. No, son personas que están en desacuerdo, que vienen de hace mucho tiempo no siendo representadas. Y eso se siente en sus realidades. Claro, sin duda. Entonces, si los medios de comunicación ven un escenario donde hay una mayor movilización, yo creo que lo más fácil que va a ser para que esto no se salga de las manos va a ser asentar y acompañar el discurso que proponga la opción ganadora. Y fue como lo hizo Dina Boluarte, dicho sea de paso, ¿no? Dina Boluarte, como suele ser, se sumó a este discurso de los revoltosos, los que no aceptan, incluso pretendía decir: ustedes no pueden señalar qué demandan, ¿no? Ellos hablaban de la representación política, pero ella decía: si ustedes hablan de representación política, eso es ir en contra del orden. Mejor háblenme de agua, de trabajo, ¿no? De salud. Ella quería definir las banderas de demandas legítimas de la población movilizada. Entonces creo que si los medios de comunicación encuentran esto, van a ir por el lado de la opción ganadora. Pero si hubiera un escenario social inmutable, digamos, no movilizado, definitivamente la opción sería otra, ¿no? Incluso yo creo que los medios de comunicación podrían pensar: bueno, tampoco no podemos tener todas las fichas en el discurso de la opción ganadora, vamos a tener 1 o 2 espacios que justifiquen, que digan sea libertad de expresión, porque miren, acá tengo 1 o 2 espacios que dicen lo que desean decir, y claro, yo no estoy de acuerdo. Entonces, particularmente yo creo que es muy posible, casi, es muy posible que los medios de comunicación se sumen a lo que diga el discurso de la opción ganadora, ¿no? Del fujimorismo, por supuesto. Así lo dice el contexto, así ha venido sucediendo hace un ratito, así ha sido cuando hay mucha connivencia entre poderes, no solo políticos, sino económicos, que coinciden, ¿no? Y ya hemos visto esta historia en el país, en la región. Es lo que pasa ahora mismo, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Los medios disidentes tuvieron que salir, ¿no? Casi como lo que está pasando con los operadores de justicia, que sometieron al sistema de justicia a la opción que ahora políticamente ha ganado el fujimorismo, ¿no? Entonces, y los medios de comunicación se acoplan a eso. Pues te voy a contar algo. Cruz el otro día discutía en La República con Lucía Albites, y le decía: pero Lucía, si esto ha sido un fraude que no tiene que ver solo con actas y con votos, sino que tiene que ver con un esquema fraguado mucho antes, ¿por qué te presentaste a las elecciones? ¿Por qué las validaste? Interesante. Y ella me decía: porque hay que ganar en la cancha, porque igual tienes que jugar el partido. Pero si el partido está amañado, ¿por qué lo juegas? Te planteo lo mismo. Bueno, esa es una clásica pregunta, dicho sea de paso. Sí, siempre. Y coincido con Lucía Albites, ¿no? Que había que dar la pelea. Es mejor dar la pelea, estar de alguna manera que no estar, ¿no? Pero eso, por supuesto, no significa que se va a dejar de criticar el proceso en el que participamos, por ejemplo. Por eso se marcha al centro de Lima. Por eso se marcha, por eso se postula, indicando los problemas de ese sistema de postulación, ¿no? Yo recuerdo mucho que hubieron candidatos que se quejaban porque no habían elecciones internas, las famosas PASO, ¿no? Pero postularon igual, porque claro, no ser puristas o extremistas, y ese es el tema de la política, ¿no? Te puede llevar
a que en esa legítima necesidad de querer participar de lo público, del poder de tu país, sea eliminada o en todo caso abrir una puerta donde puedas de alguna manera estar, ¿no? Es el famoso dilema de las manos sucias en política, ¿no? Tú, por supuesto, quisieras que el proceso sea limpio, equitativo, sin estigmatizaciones, sin diferencias económicas, donde tú puedas pagar muchas tasas, si quieres pagar tasas de impugnaciones miles, que dicho sea de paso pudo hacer el fujimorismo en el año 2021. Pero si no tienes esa cancha equiparada, pues tienes que participar igual, porque quedarte fuera completamente siempre es peor, ¿no? Y eso es lo que te enseña, digamos, la dinámica política real para tratar de participar del debate público, de los bienes públicos que todos y todas necesitamos, ¿no? Imagínate, si todo eso si así hubiera pensado Ahora Nación, si hubiera pensado así, no sé, JP, Obras, todos los que de alguna manera han identificado la necesidad de tener un espacio democrático, ¿no? No estuvieran ahorita ni en los diputados ni en los senadores, no estuvieran. Entonces hubiéramos tenido un Senado y una Cámara de Diputados copada de una sola opción política. Por eso es que es importante, creo yo, en política, decir, las condiciones están mal, hay que criticarlas, pero hay que participar de ellas. Y una cosa no, es como cuando, me parece muy chistoso porque cuando le critican a alguien que es socialdemócrata o de izquierda, ¿por qué tienes un iPhone? Sí, ¿por qué tomas vino? ¿Por qué vas a la ópera, no? Exacto, ese pensamiento es muy absurdo. Muy ¿no? absurdo, muy simplista, ¿no? Pero existe, y la cosa tampoco no es eliminar esa forma de pensar, sino conversarla. Para eso justamente existe el debate, el diálogo. ¿Por qué piensas así? Bueno, mis argumentos son estos, mi experiencia es esta, he escuchado esto, explícame por qué tú piensas así, ¿no? O sea, esa es la necesidad. Creo que ese es un serio problema, ¿no? Que no haya espacios para conversar, incluso para deconstruir las estigmatizaciones, ¿no? O sea, eso es en este momento esencial, pero creo que es también lo más difícil que se puede promover, ¿no? Yo no me imagino, no sé, hablando alturadamente, con respeto, no sé, a Marta Chávez, que es una opción fujimorista que nunca habló con respeto a Marta Chávez. Nunca, ¿no? Exacto. Y con cualquier persona, o sea, no me imagino hablarla, salvo con los propios que piensan como ella, de una manera coloquial, haciendo posible el diálogo, ¿no? Y eso es súper importante, y creo que no hay que dejar de insistir en la necesidad de dialogar, ¿no? Pero eso que planteas, que parece tan básico, no es tan fácil. Hay gente que no lo consigue, Cruz. Sí, no. Mira, creo que se impone ya lo reactivo, las subjetividades, ¿no? Porque estamos sometidos a una dinámica permanente de polarización, de estigmatización. Y los medios ahí ayudan un montón, ¿ah? Súmale la generación del miedo, las inseguridades, la vulnerabilidad, y es imposible así conversar. Muchos no piensan eso, ¿no? Las condiciones económicas de la gente, las discriminaciones, los insultos, las estigmatizaciones, las campañas de difamación, todo eso genera el excesivo repliegue de la persona y no se puede abrir y confiar en una conversación honesta, ¿no? Que es básico. Y ese es un serio problema, porque estamos tanto en la polarización, no se conversa, no se debate, no se dialoga, no hay encuentros, y eso es, creo, una de las cosas principales de una democracia, de un querer democrático. Si no, lo que va a pasar es compartimentos estancos, sociales. Gente que se ofende muy rápidamente, además, ¿no? Sí. Cuando lo que se ofenda muy rápido, reacciona muy rápido. Sí, como un gatillo, rápidamente todo el mundo se calienta. Y tu argumento es
el adjetivo, Sí, el grito, ¿no? sí. El altavoz. Sí. Y ahí se cierra la conversación. Y en verdad lo que ha habido es una violencia. Una violencia que no solamente es perjudicial para quien la recibe, sino para quienes la ven, porque la legitiman. Entonces, creo que este proceso comunicacional no ha sido un factor planteado en el centro porque hay intereses para que no lo sea, pero a lo que voy es de que ese factor comunicacional es básico para lo que sucede en el Congreso, para la búsqueda de las demandas de la gente. Entonces, pero si no vas a tener más que respuestas de gritos, insultos, adjetivos, estigmatización, golpe, agua, nos estamos desintegrando, ¿no? Ya que vengan los marcianos de una vez y nos lleven. Y nos lleven. Y nos lleven. Oye, Cruz, una última pregunta que el tiempo me se está ganando. No sé si escuchaste a Augusto Álvarez Rodríguez y a Juan Carlos Tafur referirse a la izquierda en el sentido que les gustaba poner muertos sobre la mesa. Wow. Yo fui muy crítico con eso y dije que aún pudiendo ser eso cierto, que lo pongo muy en duda, salvo pues en 1920 cuando existía el martirologio del inicio de la revolución comunista y ser un mártir pues era una cosa que te llevaba a los altares, en fin, pero son pues unas cosas muy antiguas. Hoy nadie sale a marchar para ser asesinado, digamos, ¿no? Quería conocer tu opinión sobre eso. ¿No te parece, si no raya en la locura, en qué raya, Cruz? Yo creo que primero en el desconocimiento de lo que motiva y lo que le cuesta a alguien pugnar y trabajar por fines sociales comunes, ¿no? Yo recuerdo mucho a Javier Descanseco, que justamente decía, ¿no?, de que estaba errado pensar de que uno, cuando había nacido con privilegios, con cierto poder económico, no podía, era imposible que pensara en el bien común y dedicara su vida a trabajar por lo social. Como que uno ¿no? pensara por la justicia solamente porque nace en una condición social determinada, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que, en principio, estas reacciones contra esta dinámica, estos compromisos, estas formas de vida, de ver el mundo, parten primero del desconocimiento, ¿no? Del real desconocimiento, ¿no? De cuáles son las motivaciones, o incluso acompañar a estas personas para ver qué los motiva, ¿no? Pero además del desconocimiento, porque obviamente no podemos ser ingenuos, me da la sensación que también hay mucho, creo que, no sé si llamarlo, creo que no lo voy a llamar envidia, pero creo que obviamente es un arma, es un discurso político para hacer una figura satánica de las personas que son de izquierda, ¿no? Pero creo que también está vinculado este tipo de reacciones y de formas de pensar al no entender, ¿no? No entender. Y esto está vinculado, me parece, con estas dinámicas que habíamos mencionado, estructurales, constantes, de polarizaciones, ¿no? Y por supuesto también de intereses particulares, ¿no? A mí, si yo pensara así, supongo de que me interesaría de que la otra persona terminara eliminada y yo mantener mi espacio de poder e ir después también al espacio de poder que esta persona que yo, con respecto de la cual yo me dirijo tan mal, desaparezca y yo ir por ese espacio de poder también. Es terrible, por ejemplo, al movimiento de derechos humanos muchas veces le dicen de que su negocio está cada vez que hay más muertos y que les interesa que hayan más muertos, asesinatos, violaciones, desapariciones. Y eso realmente es terrible, terrible. Yo cuando pienso en eso y cómo enfrentar ese discurso o desestructurarlo, pienso en que esas personas no conocen la historia, por ejemplo, del movimiento de derechos humanos, ¿no? Y no conocen las historias y las personas, los grupos sociales que el movimiento de derechos humanos acompaña y qué es lo que ve, de qué es testigo, ¿no? Y creo que el compromiso del movimiento de derechos humanos o de las personas que piensan en fines sociales
no es tanto, qué bueno soy, que hay otro dicho sea de paso, algo de, la superioridad moral, ¿no? De este grupo, ¿no? Que creo que eso es lo que enoja mucho, ¿no? Que no hay ninguna superioridad moral, pero lo planteas en esos discursos, entonces, obviamente, ¿qué es esto, no? Pero creo que si es que se conociera las tragedias que el movimiento de derechos humanos, por ejemplo, acompaña, uno entendería por qué el movimiento de derechos humanos insiste en hacer eso, ¿no? No son las víctimas. El movimiento de derechos humanos no es víctima, pero justamente hay una identificación con el dolor humano, hay un tema humanista muy subrayado que genera la persistencia, ¿no? Entonces creo que esto es interesante porque nos hace hablar de ¿por qué no se piensa en términos humanistas tipo de opción por la vida, opción política, social, ¿no? Y quisiera poner el dato de un gran humanista que logré encontrar hace unos meses, en marzo, cuando en Argentina se conmemoraba los 50 años de la dictadura. Hay un premio Nobel de la Paz argentino, Pérez Esquivel, que está vivo, y me sorprende que está vivo porque en el 84, si no me equivoco, se encontró con Mamá Angélica en Ayacucho. Mira. Y fue el premio Nobel, y hay fotos de eso, que le dijo a Mamá Angélica, si nadie te escucha y hay mucha desesperanza y tragedia, agarra una cruz y haz tu marcha, que te miren lo que estás demandando. Y hay fotos de esa primera marcha, ¿no? Y hay fotos de Mamá Angélica con Pérez Esquivel conversando. Entonces, lo que plantea y lo que todo esto nos hace recordar es ¿por qué no hablar ante tanta tragedia de un valor vinculado al humanismo, ¿no? Que justamente es de lo que no se habla, entre tanta polarización, estigmatización, división, la superioridad moral. Nadie se atreve a pensar en muchos espacios de, ¿y si esto simplemente es algo que se encuentra como respuesta a lo que es lo humanista? Y ejemplos en Perú hay varios. Hay varios, ¿no? Entonces, es interesante esa pregunta que señalas. Sería interesante en algún momento ver que estas personas que opinan así puedan darse el chance de interrelacionar, ¿no? De comunicar por qué piensan así y de escuchar por qué otras personas no piensan así, ¿no? Eso sería interesante, pero... Totalmente. Y a mí me quedó la duda incluso de, aún pudiendo, bajo el supuesto que hubiese líderes en la izquierda que promueven marchas, que pusieran en riesgo la vida de las personas, ¿quién es finalmente el que dispara el gatillo? Es decir, ¿quién es el que mata a la gente a los 50 o a los 60 muertos de Apurímac, Juliaca, Ayacucho, Pichanaki? ¿Quiénes son? Sí. ¿No es cierto? Entonces, por favor, es decir, un poco de mesura también en el análisis. Sí. ¿Quiénes son y quiénes ordenan que así sea? Así es. ¿No? ¿Quiénes ordenan que así sea? ¿O son los de izquierda los que están ordenando esto? Entonces, por eso, no puede ser que Juan Carlos y Augusto estén pensando cosas de este estilo, ¿no? Bueno, mira, obviamente creo que sorprende por lo que por este tipo de concepto, ¿no? Es la centralidad de esa idea, lo que te muestra, pero creo que ya algunos discursos vinculados con la estigmatización antes se habían dado, ¿no? Yo leía mucho a ambas personas con Álvarez Rodríguez, él me ha entrevistado muchas veces, incluso en el 2014, sobre el Tribunal Constitucional, y Juan Carlos Tafur, bueno, también yo lo he leído, ¿no? En estos artículos que él, en este medio de comunicación digital que sacó. En Sudaca. Exacto, en Sudaca. Y yo he escrito ahí también, porque dije, wow, qué genial. Pero después he visto actitudes y discursos que no se condicen con la verdad, que estigmatizan, que creo que son un poco interesados. Entonces, no me sorprende que haya un discurso más en ese sentido, pero sí sorprende el tipo de aseveración y de cosas, ¿no? Por supuesto, siempre puede existir eso en cualquier lado. Por supuesto, puede haber siempre alguien perverso. Por supuesto. Pero eso no es la generalidad. Así es, eso pienso yo también. Personas como Javier Descanseco, por ejemplo, ¿no? Que creo que va a lo que ellos señalan y defenestran, ¿no? Qué interesante. Oye, Cruz, me tiraría la tarde conversando contigo, pero el tiempo nos gana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué proyectos, qué cosas estás haciendo? ¿En qué andas? Bueno, en este momento estamos
tratando de acompañar a muchos espacios que están siendo criminalizados, justamente estigmatizados. Estamos tratando de ver también cómo es que el movimiento de derechos humanos puede autocuidarse y cuidar también a los espacios que acompaña en este nuevo escenario de pérdida para el sistema democrático, que era un objetivo común, y espero que siga siendo un objetivo común. Y también estamos, por supuesto, respondiendo muchos procesos que, como saben, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional ha en este año señalado para todas las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Entonces, estamos en ello, pero sobre todo muy consciente y equiparando y conversando con colegas de otros países pertenecientes a la región, donde estas dinámicas de las que hemos hablado son comunes, y en consecuencia la acción tiene que también ser pensada, la acción ciudadana tiene que ser pensada más allá de nuestras fronteras, porque hay dinámicas comunes, ¿no? Y no solamente personas que trabajamos de organizaciones de sociedad civil, sino por supuesto periodistas, que van a ser muy importantes en poder hablar sobre estas cosas y poder generar esos necesarios espacios de diálogo para poder ver cómo nos movilizamos en este escenario. Ahí estaremos juntos en el futuro inmediato y más inmediato. Gracias. Sí es. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente. Se los dije que Cruz Silva es una persona con la que se puede conversar mucho, pero que además siempre tiene una mirada tan interesante y tan pertinaz. ¿Qué les parece si nos encontramos la próxima semana? Aquí, en Cultura y Negociación, el podcast del SIAC. Gracias por haber estado con nosotros.